Muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar esta tarde dos temas fundamentales relacionados con la administración y gerencia de servicios de salud. Uno de ellos es el de gestión de recursos humanos y negociación y el otro es el de logística en salud, que tiene que ver con logística de recursos materiales y en salud. Entonces vamos a desarrollar algunos aspectos muy puntuales de estos temas. Durante muchos años los paradigmas han ido migrando. Idealmente, originalmente en el año 1950, la definición original era gestión de recursos humanos, porque para Taylor y Fayol los recursos materiales se podían movilizar a cualquier área. Igual pasaba con los recursos humanos. Uno podía movilizarlos sin necesidad de consultarles si tenían capacidades, si tenían potencial. Y todavía existe esto actualmente. Y generalmente las organizaciones de salud todavía no han cambiado el paradigma de pensar en el recurso humano. Entonces tenemos jefe de personal, el jefe que traslada de un lado a otro, el jefe que ordena, pero no le interesa qué tan grande es el currículum del trabajador, ni tampoco le interesa las habilidades del trabajador. Bajo ese concepto nace el tema de recursos, perdón, nace el tema de recursos humanos. Pero luego esto fue evolucionando y ya con las teorías conductuales modernas se planteó que el ser humano no es un recurso de movilización, sino que tiene potenciales, es decir, tiene aptitudes y tiene actitudes. Y por tanto, por ejemplo, no podríamos pensar que un trabajador de salud que está en una posta médica y que tiene maestría y doctorado debe continuar en esa posta médica, debería ocupar de repente un cargo de gestión. No podríamos considerar que un especialista psiquiatra retorne a su posta médica. En todo caso, tendría que ir a un hospital donde pueda ser más útil. Entonces se habló de gestión de potencial humano, hablemos de las competencias y el potencial que tiene cada ser humano. Pero aún así eso era insuficiente porque seguían siendo trabajadores ajenos a la organización que no eran parte del compromiso de ella. Entonces en los años 90, casi a finales de los 90 al 2000, Peter Drucker establece la teoría del management y a partir de la teoría del management, Chiavenato diseña el nuevo componente que se denomina talento humano. Entonces, el ser humano, trabajador de una organización, no es un recurso en sí que se puede movilizar a cualquier parte, no es un potencial que tenga currículo en sí, sino fundamentalmente es un socio de la organización. Entonces el talento humano aporta con ideas y significaría que todos son importantes en la organización, desde el vigilante hasta el director. Todos pueden aportar ideas, pueden aportar parte de su talento y por tanto hay que tratarlos como tal. Y a partir de ahí se han trasladado un montón de teorías que se hablan después de todo, somos seres humanos, personas que atendemos personas, etcétera, etcétera. Entonces el talento humano es lo que ahora se lleva adelante. Lamentablemente todavía en el Perú estamos un poco comenzando ello. Sin embargo, servir, la teoría de servir, todo el diseño de la legislación de servir, se enfoca fundamentalmente a todos los aspectos de la gestión de talento humano, dejando de un lado la tradicional gestión de recursos humanos o de potencial humano. Pero eso probablemente se ve en un lapso de 2 o 3 años más. Bien, esta gestión de talento humano o llámese recursos humanos no ha cambiado mucho en la secuencia de cómo incorporar al personal a la organización. Para incorporar al personal a la organización, lo primero que tiene que hacerse es la requisición, que ahora vamos a conversar un poco de ello, luego el reclutamiento, luego los análisis de expedientes, que son muy comúnmente conocidos, la evaluación curricular que le llamamos, las pruebas selectivas, la entrevista inicial, la investigación de antecedentes, la entrevista final y lo que se denomina inducción. Vamos a desarrollar cada punto. Fundamentalmente para incorporar talento humano o recurso humano, cualquiera de los dos paradigmas, a la organización, nos interesa primero elaborar un perfil de puesto. El perfil es muy importante. Si tenemos bien clara la función que buscamos, la descripción del cargo, la descripción de lo que se va a realizar, va a quedar prácticamente resuelto el problema. Generalmente, imaginémonos que queremos un médico que establezca programas de atención primaria, pero yo solamente en la requisición del perfil del puesto pongo se convocan médicos generales. Entonces van a presentar un montón de médicos generales, pero probablemente algunos tengan un currículum muy avanzado. De repente quizás se presenta hasta un especialista que está desocupado y de repente por puntaje y valoración curricular gana el especialista, pero a mí me interesaba un médico con formación en atención primaria. Y yo en el perfil de puesto debía haber colocado, en el perfil básico del trabajo, que quería alguien capacitado en atención primaria, con tantas horas de capacitación y formación en maestría de repente en salud pública o atención primaria. Entonces muchas veces si el diseño del puesto está mal elaborado, cualquier trabajador voy a tener. Uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es que no sabe, sencillamente dice, por ejemplo, tenemos un hospital de muy alta complejidad, pero convoca enfermeras. Entonces van a ir enfermeras de postas, enfermeras de todos lados, y finalmente van a entrar enfermeras, efectivamente,
pero vamos a tener enfermeras de postas que no saben hacer cateterismo invasivo, por ejemplo, pero son enfermeras, porque eso es lo que se pedía en el puesto de trabajo. Igual si ponemos técnicos, etcétera. Entonces el perfil del puesto es fundamental. Para eso la unidad operativa es la que va a solicitar la cobertura de ese puesto de trabajo. La unidad operativa es la que va a definir las funciones. La unidad operativa dice, yo necesito este personal para tal punto. Y es así como, una vez que está lista la requisición, yo voy a pasar al siguiente elemento, que es el reclutamiento. Y el reclutamiento yo puedo utilizarlo de dos maneras. Ya tengo la requisición, tengo el perfil del puesto, y entonces puedo hacer un reclutamiento interno o reclutamiento externo. El reclutamiento externo se recomienda mucho cuando se quiere masificar y cuando probablemente no tenemos el elemento humano, no tenemos la bolsa de trabajo a la mano. Generalmente el reclutamiento interno es lo que ahora se está trabajando mucho, que es el tema de promoción de personal. Tenemos personas que de repente han sido técnicas de enfermería, pero que han estudiado en la universidad durante sus años y han hecho psicología. ¿Qué me conviene? ¿Contratar un psicólogo de afuera o un psicólogo, una técnica que ahora es psicóloga? Muchos recomiendan que mejor promover al personal primero. Es decir, a esta técnica que ahora es psicólogo, prefiero promoverla a la plaza de psicólogo porque conoce muy bien a la organización y está compenetrada con la organización. Obviamente si eso está claro en el perfil del trabajo, si tengo un plan estratégico también adecuado. Pero si yo, por ejemplo, veo dentro de mi bolsa interna que no lo tengo o es muy escaso el personal, es muy recomendable el reclutamiento externo. Recién las organizaciones están entrando a ese tema, es salud, MINSA, están entrando al tema de lo que se denomina promoción de salud, o sea, promoción de personal. Están entrando al tema de quienes deseen primero ascienden y las plazas que queden vacías, entonces sencillamente comenzamos a convocar. Eso es lo recomendable cuando se habla de reclutamiento. Luego vienen etapas posteriores al reclutamiento y una etapa posterior al reclutamiento están diseñadas que es el famoso proceso de selección, el que muchas veces se publica en los periódicos o en los avisos. En el proceso de selección lo primero se realiza, generalmente se recomienda hacer una primera entrevista, más allá de una entrevista que es con el jefe, que es la que es muy común, se recomienda hacer una entrevista inicial, pero luego se hace una selección preliminar en base al currículum y muchas veces en base al currículum uno se autoselecciona. Dependiendo de uno dónde quiere estudiar, muchas veces los establecimientos o quienes convocan deciden, este de una universidad tal es más recomendable que el de una universidad tal. Entonces, la teoría dice que muchas veces nos autoseleccionamos desde el momento que elegimos dónde estudiar. Luego vienen las pruebas psicológicas de conocimientos o destrezas, luego investigación de antecedentes, que es muy recomendado, la investigación de antecedentes no solamente a partir de examen médicos, antidrogas, sino de sus trabajos anteriores, la entrevista con jefes y luego la selección de finalistas y la toma de decisiones, que luego parte un proceso de negociación. Generalmente uno de acuerdo a la teoría de recursos humanos o de talento humano, uno no gana lo que merece, sino lo que negocia. Finalmente a mí me pueden decir, usted ha ganado este concurso y su sueldo es de tanto. Y uno dice, no, de acuerdo a mis características, yo requiero tener tanto. Y entonces uno no va a ganar lo que merece, sino lo que negocia, porque finalmente podría haber quienes ganen más que otros. El análisis de expedientes es muy conocido, ¿no? Se hace la evaluación curricular y uno mira si este currículo cumple con el perfil del puesto. Por eso es que es muy importante el elemento del perfil del puesto. Si el perfil del puesto no está bien diseñado, entonces voy a escoger a cualquiera. Pero si el perfil del puesto está bien diseñado, entonces yo veo si el currículum, lo que he estudiado, cumple con los requisitos. Pero si no tiene, si tiene, pero posee atributos de interés, se puede archivar en una bolsa de trabajo. Pero si no cumple los requisitos, si no tiene atributos, entonces queda fuera del concurso. Eso es lo que se determina en lo que se denomina análisis de expedientes o también conocido como evaluación curricular. También es recomendable hacer pruebas selectivas en ese proceso de selección. Van desde las psicológicas. Las psicológicas no son para aprobar o desaprobar. Las psicológicas son solamente para recomendar qué aptitudes y actitudes tiene el trabajador en determinado puesto de trabajo. Está muy mal diseñado el hecho de colocar pruebas selectivas psicológicas para decir jalar o desaprobar a un trabajador. Lo único que las psicológicas me van a decir a través de unos test qué tan cercano puede estar a un tipo de habilidad. Las de conocimiento sí. Esas sí deben ser selectivas, evaluativas y cancelativas. ¿Por qué? Porque nos van a determinar los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto. Luego también se recomiendan pruebas somáticas y habilidades específicas, es decir, por ejemplo, si tiene pruebas para demostrar el liderazgo, para demostrar trabajo en equipo, demostrar ciertas características. Y finalmente se hacen también estudios vestibulares.
Estudios vestibulares que tienen que ver si es que el equilibrio, la capacidad auditiva, la respuesta. Generalmente esto no se ve mucho acá en el Perú, pero es muy recomendable en cualquier puesto de trabajo, no solamente en salud, sino en cualquier organización. Es importante también, y muchas veces no se considera, pero es muy puntual e importante investigar los antecedentes. Saber obtener la información, ¿no? Algunos hablan de visitar trabajos anteriores, enviar emails, cartas, llamadas telefónicas. Por eso es que en algunos recomiendan que los currículums vaya referencias personales y entonces uno puede llamar qué tal se comportó en ese trabajo. Sobre todo se recomienda mucho preguntar con su jefe inmediato anterior. Servir ha hecho durante 2 convocatorias gerentes públicos, en una de sus etapas consideraba la investigación de antecedentes. Entonces ellos llamaban a los jefes inmediatos. Y aun cuando el postulante puede haber pasado todos los exámenes psicológicos, conocimientos y todo, si el jefe anterior inmediato decía que no, era un trabajador no recomendable, quedaba eliminado del puesto de trabajo, de la convocatoria. Entonces es muy importante también los antecedentes que uno pueda tener laboralmente. Generalmente en los trabajos comunes no se está considerando eso. Y luego viene la entrevista final, ¿no? Y en la entrevista final, vean lo que dice acá, se considera elegir al postulante que se considere el más apropiado entre los postulantes que poseen las competencias exigidas por el puesto. Es decir, todos han obtenido un alto puntaje, muy buenas competencias, responden muy bien, tienen pruebas, etcétera, pero yo tengo que escoger al que esté más apropiado al puesto de trabajo. ¿Y cómo determino eso? El que esté más cercano a la estrategia de la organización. Por eso es que en la entrevista personal no se hacen preguntas de conocimientos. En la entrevista personal se hacen evaluaciones de actitudes. Me agrada cómo se sienta, me agrada cómo se viste, qué opina usted, qué diría usted con respecto a esto, le doy un caso simulado, pero todo tiene que ver con la visión y la misión de la organización. No debo hacer preguntas de conocimientos para nada, porque si no, ya no es la entrevista final. La entrevista final tiene que ver con una evaluación fundamentalmente de actitudes que estén relacionadas con la visión y la misión institucional. En la práctica no se hace muchas veces esto, pero eso es lo que está recomendable en la teoría. Y luego de haber logrado pasar por el proceso de perfil del puesto de trabajo, haber logrado que es lo que es la requisitoria, luego el reclutamiento, luego la selección, ya ingresó el postulante, ya lo tengo conmigo y muchas veces creemos que ahí quedó todo y ya, excelente, tengo el ingresante al trabajo y este va a ser un maravilloso trabajador. Y no es así, es fundamental este paso en la incorporación del recurso humano, talento humano, que es la inducción. Y la inducción es fundamental porque en este momento de la inducción yo tengo que familiarizarlo, explicándole la visión organizacional, la misión organizacional, explicándole las características que tengan que ver con el puesto de trabajo, pero sobre todo comprometiéndolo a que siga el plan estratégico. Porque la evaluación del desempeño es qué tal se comporta de acuerdo al plan estratégico. Pero claro, si para la gerencia no tiene clara el plan estratégico, no voy a saber qué poder evaluar. Se utilizan muchas veces charlas, videos, visitas guiadas, manuales, ritos, explicaciones, bailes, qué sé yo, de manera de que el trabajador esté inducido. Eso se recomienda en todos los trabajos. En la práctica vemos muchas veces que MINSE Salud dice muy bien, tiene su semana de inducción, le vamos a enseñar cómo funciona el sistema, cómo funciona epidemiología, cómo funciona esto, pero no lo inducen en la visión y misión organizacional, en el compromiso que tengan que tener. Y ahí viene el fracaso porque la gente trabaja porque día a día tiene que cubrir un horario y tiene que cobrar, pero no por el placer de estar en esa organización. La inducción es un paso fundamental, un paso esencial en la evaluación en los recursos humanos. Y luego de haberlo inducido, voy a dejar que el trabajador desarrolle sus capacidades y si no las tiene, voy a hacer un plan de capacitación. Y luego de capacitarlo y ver sus capacidades, cómo la desarrolla, tengo que evaluar su desempeño. Tradicionalmente ha habido 2 modelos de evaluación de desempeño, uno del tipo punitivo y el otro de tipo de desarrollo. El punitivo es aquel que dice, bueno, si vas bien, te premio, si vas mal, te castigo, vamos a ver a quién se despide, quién trabaja bien, y sigue el modelo taylorista, el modelo de los años 1950, y se habla de orden de méritos, ¿no? Sigue un modelo muy antiguo. Sin embargo, el modelo más recomendable es el modelo de desarrollo. Y aquí es donde hace un feedback, es decir, se hace una conversación con el trabajador, una evaluación de 180 grados o también de 360 grados, donde se le dice lo bueno del trabajador y se retroalimenta con él. ¿Estás de acuerdo con que esto está bien? Sí, correcto. Entonces, vamos bien. Y también te digo, esto está mal. ¿Estás de acuerdo con que esto está mal? Sí. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú para mejorar? ¿Qué te comprometes? Esto, muy bien. ¿Qué puedo hacer yo para apoyar a que mejores?
esto, firmamos un contrato, firmamos un convenio y en un determinado periodo de tiempo vuelve a evaluar para ver si se está desempeñando mejor. Este modelo de desarrollo ha utilizado muchos elementos de intervención en los recursos humanos, elementos que van desde el coaching, el mentoring o sencillamente el tema de la negociación que se trabaja mucho. Entonces, sobre este elemento de evaluación de desempeño es el que vamos a mirar a continuación. El coaching es un elemento que se utiliza, es una herramienta muy interesante que se utiliza para entrenar al trabajador. En la evaluación de desempeño lo que estoy haciendo es caminar con él y entrenarlo, explicarle qué es lo que está bien de él para que lo siga mejorando o manteniendo, explicarle qué es lo que está mal de él para ver de qué manera lo mejora o cómo lo ayudo a mejorar y establecernos entre ambos metas de poder mejorar el entrenamiento. Entonces busco generalmente a las personas más capacitadas, a los consultores más entrenados, que pueden ser internos o externos, que lleguen a justamente a entrenar, como dice el término, a hacer coaching con cada trabajador. Entonces veamos, es muy sencillo pensar que vamos desde que se hizo la requisitoria personal, la elaboración del puesto de trabajo, se logró incorporar al personal a través de un proceso de reclutamiento, elegido interno o externo según la necesidad. Luego nosotros hacemos un proceso de selección acucioso y inducimos al personal y comenzamos a evaluar su desempeño reentrenándolo. Por eso es que todos estos elementos o herramientas son para gestión del talento humano. Pero también podemos utilizar el mentoring. El coaching es interesante porque va caminando la evaluación de desempeño. Sin embargo, el mentoring es que a cada trabajador nuevo se le asigna un mentor, un padrino que lo va a acompañar durante su proceso de aprendizaje. Y ese padrino se convierte en su guía, su consejero, ¿no? Un apoyo en el hombro con quien llorar. Entonces, mira, si tienes un problema, vamos a hablar con tu mentor. Así como los colegios tienen sus tutores de aula, igual los mentoring se convierten en los mentores de labor, ¿no? ¿Quién es el mentor de los 5 nuevos trabajadores? Fulano de tal. Entonces, con él es con quien se va a ir elaborando. Generalmente han sido las dos estrategias más desarrolladas para lo que es entrenamiento, ¿no? El coaching y el mentoring. Pero además tenemos el tema de la negociación, porque más allá del coaching y el mentoring, para terminar un poco este tema, este esbozo de la gestión de los recursos humanos, tenemos la negociación. La negociación se da cuando existe poder. Solamente se negocia cuando se tiene poder. Y todos los seres humanos tenemos poder, desde el más grande hasta el más pequeño. Por tanto, todo es negociable, excepto los principios y valores. Todo se puede negociar en esta vida. Y si no negocias para ganar, negocias para perder. Entonces, todo es negociable. El punto es cómo negociar, porque hay todo un proceso de negociación. Y la negociación existe porque existen los conflictos. Y los conflictos no son peleas, sino son disentimientos. O sea, cuando las personas tienen distintas maneras de pensar, que es totalmente natural, entonces uno tiene que enfrentarse a conflictos. Y cuando se tienen esos conflictos hay que negociar para que la organización camine. Y entonces desde el momento que estamos reclutando, desde el momento que estamos seleccionando distintos tipos de personas, vamos a asumir que va a haber conflictos. Y si no los hay, tenemos que de alguna manera generar conflictos. O sea, no generar peleas ni generar líos, debemos generar cambios para que haya conflictos. Y al haber disentimiento va a haber distintos puntos de vista y la organización va a caminar muy bien, va a comenzar a desarrollarse muy bien. Entonces se plantea la teoría de la negociación, que está de acuerdo a Robert Urey, que es un gran negociador, planteó esta teoría, porque tradicionalmente se negociaba de la manera que vemos en la pantalla a la derecha, a la izquierda de ustedes, ¿no? A la izquierda de ustedes. Se negociaba de manera suave o duro. Es decir, en las negociaciones suaves o duras, los participantes son amigos o son adversarios. En las negociaciones suaves son amigos, en las negociaciones duras son enemigos. Sin embargo, en la negociación basada en los méritos que plantea Robert Urey, los participantes no, independientemente que sean amigos o enemigos, están solucionando un problema. Van a separar totalmente a las personas del problema. Es decir, no importa que me caigas bien o mal, el tema que vamos a discutir es este problema. Hay que ser agresivos con el problema y no con las personas. En las otras negociaciones no, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, y es ahí donde ese modelo no es el mejor. En la negociación basada en posiciones, que es la muy tradicional, se habla, esta es la negociación basada en posiciones, y la que plantea Robert Urey se llama negociación basada en principios.
En la negociación basada en posiciones, el objetivo es lograr un acuerdo o la victoria. O estamos de acuerdo, alguien gana o alguien pierde. Sin embargo, en la negociación basada en principios o en méritos, el objetivo es lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa. Probablemente no se termine llegando a un acuerdo total, pero lo que sí se va a lograr es que las relaciones personales se acrecienten. En las negociaciones con el modelo Robert Uri se plantean que las negociaciones personales deben acrecentarse. En la negociación suave o dura, o hace concesiones o exige concesiones. O me ayudas o aquí quedó todo. O comienza a amenazar. En las negociaciones basadas en principios, fundamentalmente separamos a las personas del problema. Aquí no es que me caiga bien, me caiga mal, que tiene que hacerse, sino separamos a las personas del problema. En las negociaciones suaves o duras somos suaves con las personas o duros con las personas. Confiamos o desconfiamos de los otros, hacemos ofertas o amenazamos. Sin embargo, una negociación real debería ser suave con las personas y duro con el problema, y proceder independientemente de que confíe o no. Lo que queremos resolver es el problema independientemente de confiar o no en la otra persona. En las negociaciones suaves o duras se engaña o se da a conocer la última posición, tómalo o déjalo. Sin embargo, en esta, fundamentalmente, uno se concentra en los intereses, no en las posiciones. No es que quieras o no quieras, ¿cuál es el interés legítimo? Y lo que se busca en las negociaciones, basadas en los méritos o en principios, son los intereses legítimos. Luego, en las negociaciones suaves o duras se acepta pérdidas o se exige ventajas, ¿no? Busca, comunica respuesta a la que usted o la que otros acepten. Sin embargo, en las negociaciones basadas en principios, fundamentalmente exploramos los intereses, pero inventamos opciones de mutuo beneficio. Se dice que en las negociaciones basadas en principios hay un lema, ¿no? Es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En otras palabras, no es ni blanco ni negro, podría ser verde. Y es muy interesante porque esas negociaciones nos abren un abanico de posibilidades. No es tu posición o la mía, es el interés legítimo que estamos buscando. Generalmente en las negociaciones suaves o duras se insiste en lograr un acuerdo, se trata de evitar o ganar un enfrentamiento, se ceda o aplica presión. En cambio, en las negociaciones basadas en principios se inventa opciones de mutuo beneficio y se insiste en criterios objetivos, no en suposiciones que si alguna vez me fallaste, confío o no confío en ti, sino en criterios objetivos. Este modelo de negociación que plantea Robert Uri es un modelo actualmente utilizado, es un modelo muy bien evaluado, no solamente para aspectos laborales, sino sobre todo, por ejemplo, para el tema de secuestros de aviones, secuestro de personal, o este modelo mismo es el que usan los talleres de pareja cuando hay relaciones de familias disfuncionales. Entonces, pero tradicionalmente hay mucha gente que todavía sigue utilizando estos modelos. Y probablemente por estos modelos es que seguimos resistiendo huelgas, tenemos baguazos, ¿no? Tenemos varios problemas que siempre sublevaciones de las personas porque no se sabe negociar. Y entonces, como no se sabe negociar, obviamente siempre el conflicto termina en violencia, lo cual no debería ser. Estos son los elementos fundamentales que quería señalar esta tarde con respecto a la gestión de recursos humanos, mal llamada recursos humanos, que debería ser gestión del talento humano en sí. Que vamos, como digo, desde el perfil de puesto de trabajo, el reclutamiento, todo el proceso de selección, vamos con el proceso de inducción, la evaluación de desempeño, para luego hacer prácticas interesantes de relaciones humanas como el coaching, el mentoring y la negociación propiamente dicha. No sé si hasta ahí, para entrar a logística, hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, hace un momento hemos visto todo lo relacionado a los mal llamados recursos humanos, que realmente estamos hablando de gestión de talento humano. Pero ahora sí vamos a ver los recursos materiales y cómo es que se desarrolla todas las políticas o líneas de trabajo para los recursos materiales. Estas políticas o líneas de trabajo para recursos materiales tienen que ver fundamentalmente con lo que se conoce como logística, ¿no? La logística va a ser un corte, un eje que va desde la administración, la producción y la comercialización, y este eje es cortado transversalmente por logística. No podríamos tener una cantidad suficiente de personal laborando para nosotros, ni tampoco medicamentos, ni insumos, ni equipos, si no tenemos una buena logística. Y muchas veces la necesidad de personal, la necesidad de equipos, la necesidad de materiales, la necesidad de medicamentos e insumos se comienza a dar porque la logística no es precisamente la más adecuada, como vamos a ver. Y un elemento fundamental de la logística,
por eso dice acá, toda la organización hace la logística, un elemento fundamental es la parte operativa. Muchas veces la logística se desarrolla de arriba hacia abajo cuando debería desarrollarse desde abajo hacia arriba, porque el objeto de la logística es obviamente proveer a todos los sistemas, crear una comunidad social frente a sus necesidades de producir bienes y servicios y mirar como un sistema que va desde el proveedor hasta el consumidor final. Muchas veces falla porque el que pide, el que requiere, no sabe requerir. Y entonces, por ejemplo, es muy común que los médicos dicen, miren, nos están faltando estetoscopios en los consultorios. Y entonces van y le dicen, bueno, háganse una cartita para pedir a logística la compra de estetoscopios. Y ellos ponen, queremos 10 estetoscopios. Entonces vienen y les entregan 10 estetoscopios marca china, que no tienen ninguna marca, de 22 soles, que son de latita, que son horribles y que se malogran a la semana. Los médicos dicen, esto es una estafa. ¿Cómo es posible que ustedes no se hayan comprado esto? Y entonces uno le dice, ¿has hecho bien tu requerimiento? Claro, yo pedí 10 estetoscopios, pero ¿cómo los querías? ¿Eran para adultos, para niños? ¿Qué característica debía tener? Anillo térmico, deberían tener una membrana adecuada. Tú, que eres quien lo vas a utilizar, debes saber qué es lo que vas a pedir. Luego tú me lo pides y yo cotizo y veo las marcas y de repente es un Littmann o un Rapport. Igual pasa, mucha gente dice, queremos un tomógrafo y vienen y les compran un tomógrafo de 8 cortes. ¿Cómo? Pero si ahora hay de 32, usted pide un tomógrafo y eso es lo que le hemos dado. Queremos un ecógrafo, perfecto, le dan un ecógrafo que casi no se ve nada, pero usted debía haber enviado las características. No lo miramos como sistema. O finalmente sí, de repente tenemos una persona en logística que está asesorada por gente que sabe del manejo y compra un muy buen ecógrafo, pero lo usan el ecógrafo e imprimen las fotos para cualquier cosa. Y entonces el uso racional hace que se malogre ese ecógrafo muy rápidamente. La cadena logística es mirar todo como un sistema. Es fundamental en el tema de la logística. Entonces, para cuando uno quiera hacer compras y contrataciones, y esto ya luego, ahora existe lo que se llama el Consuco de elaboración de contratación del Estado, vemos el tema de corrupción, el tema de control y oportunidad, pero todo parte de algo muy sencillo, ¿no? Que es la elaboración del cuadro de necesidades. Si los niños en una casa dicen, papá, tengo hambre, lógico, la mamá le hace un arroz con lentejas y dice, no, pues qué asco, yo dije que tenía hambre, pero tú no me dijiste que te gustaba. Me hubieras dicho, tengo apetito y quiero un pollo a la brasa. Ah, entonces hacemos el pollo a la brasa, pero dijiste, tengo hambre, entonces yo hago un alimento porque tienes hambre. La elaboración del cuadro de necesidades es fundamental. Luego que elaboro el cuadro de necesidades, hago la totalización de requerimientos en un plan anual de obtención. Y este es interesante porque la logística tiene que ser previsible, maneja planes preventivos. Pero si es que el cuadro de necesidades no está bien diseñado, los cuadros previsibles, no hay stocks, entonces uno comienza a tener desabastecimiento. Por ejemplo, uno puede comprar, dice, todos los meses quiero comprar 150.000 amoxicilinas. Y todos los meses cree que debe haber amoxicilinas, pero llega enero, febrero y marzo, periodo epidémico de diarreas, y no tenemos trimestoprim sulfametazol. Pero tenemos antibióticos, claro, y tenemos amoxicilina, claro, pero no te sirve. Porque hiciste un plan. Entonces hay que comprar urgentemente trimestoprim. ¿Y qué dice logística? Hay que hacer un plan previsible y en 3 meses llega el trimestoprim. Oye, cuando acabó el verano, sí, pues, por el requerimiento fue inadecuado. Nosotros, por ejemplo, a finales de año, en el establecimiento, en el mes de noviembre del año pasado, hicimos el requerimiento de ventiladores para los consultorios. Uno, porque ya climatológicamente se preveía el fenómeno de los cambios climáticos, y dos, porque el verano era enero, febrero y marzo. Entonces, cuando llegó enero, no llegaban todavía los ventiladores, y a mediados de finales de enero llegaron los ventiladores. Entonces, los demás establecimientos se quejaron y dijeron, ¿cómo ellos tienen vara y le han comprado ventiladores? Y el jefe de logística salió y dijo, sí, pues es que fue el único establecimiento que requirió oportunamente. Entonces, ¿podemos requerir? Sí, claro, requieran, pero se los vamos a entregar en noviembre de este año. Ya cuando no son necesarios, o sea, probablemente lleguen los ventiladores cuando haya mucho frío. Entonces, ¿por qué? Porque el cuadro de necesidades no está ahí. Luego, la selección de los requerimientos según el techo presupuestal. Claro, todos piden. Claro, inmediatamente uno aplica la logística en un establecimiento y todos los usuarios van a pedir. Claro, pero yo tengo que ver, según mi techo presupuestal, dónde priorizo y qué es lo que compro, y sale el famoso plan anual de adquisiciones y contrataciones. Entonces dice, para este año solamente se va a realizar estos gastos, esta inversión y este presupuesto.
Y entonces para ello yo tengo que tener criterios de gestión en logística. Y esos criterios de gestión están estandarizados a nivel mundial y son manejados muy bien en la teoría de la logística. Un criterio de gestión es eficacia. ¿Para qué voy a comprar? ¿Me va a servir? ¿Va a ser útil realmente? Perfecto. Pero además de ser útil, ¿voy a poder optimizar? Claro, es como comprar una fotocopiadora. Esta fotocopiadora rinde 100 páginas por hora, esta rinde 50 páginas por hora. Ah, este es eficiente. Ambas son eficaces porque ambas fotocopian bien, pero este es más eficiente. Y entonces yo tengo que tener criterios de gestión para la logística. El criterio de economía. Siempre la logística tiene que buscar la simplicidad en sus compras. No busca la parte compleja porque eso demoraría. Si así nomás los procesos buscando la simplicidad en el Perú son muy engorrosos y llegan las ambulancias compradas después de 3 o 4 años, igual pasa, mucho más sería si sería más complejo. El tema de austeridad es un tema fundamental también, porque se tiene que considerar optimizar el máximo de los recursos económicos, la contratación y ahorro de recursos. Aquí es donde se buscan las oportunidades de compra y el tema de legalidad. El tema de legalidad parte por un tema de evitar la corrupción, control y oportunidades. Si se hace muy engorroso el proceso, siempre va a haber licitaciones por debajo de la mesa y ese es un gran problema porque se busca el tema de legalidad. Estos criterios, estos 4 son fundamentalmente criterios de gestión y logística. Entonces hablábamos del cuadro de necesidades. El cuadro de necesidades es fundamental. Si está mal elaborado un cuadro de necesidades, si no he logrado copiarlas adecuadamente, valorizarlas o presupuestarlas, definitivamente va a haber fracasos en el momento que yo haga la programación. Y los métodos para programación, cuando yo hago bien el cuadro de necesidades, son 2, y esto no hay que olvidar. Son el método del consumo histórico y el método del perfil de demanda. Ambos se utilizan. Ambos tienen ventajas y desventajas. Se recomienda mucho el uso del método de perfil de demanda. Sin embargo, vamos a ver qué desventajas tiene ello también. En el método del consumo histórico, tiene como gran ventaja el consumo histórico. ¿En qué consiste? En que lo que yo programé el año pasado lo vuelvo a programar este año. Igual. Y de repente le doy un margen de 5% por crecimiento. Pero nada más. O sea, copio, pego y aumento. Tiene como ventaja que no requiere los datos de demanda. Utilizo un copiar y pegar y lo continúo nada más. Fácil obtengo la información porque obtengo la información del año pasado y lo ejecuto para este año. Requiero de pocos datos, claro, es muy rápido. Puedo trabajarlo con cálculos simples, proyectarlo de repente en función del crecimiento poblacional y me disminuye mucho el tiempo de programación. Es una tremenda ventaja el método histórico. Es más, cuando uno está contra el tiempo, dice muy bien, copiar, pegar algo del año pasado y agregar un 5%. Es excelente en este tema de ventaja de tiempo. Pero tiene como desventaja que ignora las necesidades no atendidas. Ignora, es decir, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si el año pasado yo tenía dextrometorfano que nunca salía de stock y yo le pido a todos los médicos que por favor durante el mes de noviembre me retiren el dextrometorfano, los médicos lo retiran, pero en mi perfil histórico aparece que en noviembre vendí un montón de dextrometorfano. Y yo cometo el error por perfil histórico de copiar y pegar, de volver a comprar una cantidad de dextrometorfano para el año que viene. Y ese es un problema. Ignora las necesidades no atendidas, no prevé la saturación del mercado, o sea, podría ser que en determinado momento no se pueda hacer los ajustes del proceso logístico, no fomenta el registro de la demanda, o sea, ya no nos interesa qué tanto los usuarios exigen más o mejores necesidades, sencillamente hago lo que tengo que hacer y no fomenta el uso racional. Porque todo el mundo sigue usando porque sabe que el siguiente año va a seguir comprando. Y ese es un tremendo problema porque si se dice que este año se gastó 100, el otro año se tendrá que gastar 110. Y realmente de repente esos 100 que se gastó fue por mal uso de recursos. Entonces uno optimiza y gasta menos y en el histórico le está sobrando. Y entonces dicen hay incapacidad de gasto. Y no es que haya incapacidad de gasto, sino que hay mejor criterio de gestión. Entonces el otro método aparece, que es el de perfil de demanda. El de perfil de demanda levanta toda la información de la demanda, ve el perfil epidemiológico, levanta la información de las necesidades que realmente existen y dice, para este año estas son las nuevas necesidades. Pero obviamente eso me lleva mucho tiempo. Tiene un mejor ajuste como ventaja, claro, se ajusta mucho mejor a la realidad, se evita menos riesgos y problemas, no requiere datos del consumo histórico. Yo ya no miro lo del año pasado, miro lo de este año, miro realmente lo de este año y va dirigido a las necesidades reales del cliente externo. Sin embargo, tiene como desventaja que muchas veces para obtener datos hay un subregistro.
muchas veces no obtenemos registros reales de la demanda y entonces podríamos equivocarnos porque no hay un buen registro. Otro elemento, que los cálculos son más detallados. Aquí trabajamos mucho sobre la teoría de la incertidumbre. Trabajamos con cálculos no paramétricos. Hay que hacer hasta fórmulas en sí. Requiere que se apliquen protocolos, porque si no se aplican protocolos, cada quien hace las cosas a su manera y entonces no voy a poder estandarizar mi método de programación de demanda. Y requiere tener siempre un stock de seguridad, el más menos de lo que pueda necesitar. En general, ya sea que utilice el método de perfil, el perfil de demanda o el método programación histórica, yo tengo que tener estos 6 criterios de programación. Para programar debo considerar uniformidad, que siempre haya pendiente, esté presente el tema uniformidad, que haya equilibrio para todas las áreas donde yo voy a dar racionalidad. No es que voy a comprar exageradamente un lado y de repente compro placas radiográficas en cantidad cuando la demanda era menor y bueno, pues es irracional o el uso es irracional. Periodicidad, es que haya un determinado periodo de tiempo. Flexibilidad, que pueda ajustarse o desajustarse, es decir, si falta hay de haber un stock de reserva para poder comprar. Y austeridad, no sobreexagerar el gasto de intervención que pueda darse. Entonces habíamos dicho inicialmente que esta logística de recursos materiales fundamentalmente funciona como un sistema, por pensamiento sistémico, que parte de un subsistema de información, un subsistema de utilización, un subsistema de obtención. Entonces el sistema logístico parte desde su información, su obtención y su utilización. No es solamente informarnos qué es lo que necesitamos, sino cómo se obtiene y cómo se utiliza. El subsistema de información agrupa los procesos técnicos de programación. El subsistema de obtención agrupa los procesos técnicos de adquisición y recuperación de bienes. Y el de utilización, los procesos técnicos de almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución física y disposición final. Porque muchas veces se adquiere, pero no se sabe manejar el tema de disposición final. Y en general, para terminar de entender este tema del proceso logístico, sobre todo en el campo de salud, todo proceso logístico, así como hemos hablado de un proceso de incorporación del personal, en el proceso logístico también tiene su proceso, que parte desde la selección. Ya se tomaron las necesidades, entonces vamos a seleccionar. Vamos a ver el proceso de selección, se programa, se adquiere en sí, luego se almacena. Claro, si son recursos materiales se van a almacenar, se distribuye a las áreas según se requiere, se dispensa, pero algo que hay que vigilar mucho es que haya un uso racional. Por ejemplo, un tema del desabastecimiento de medicamentos parte por un inadecuado uso de los medicamentos. Hay un uso irracional de medicamentos y tenemos un desabastecimiento en el sistema. Este es un poco lo que quería comentar esta tarde acerca de los procesos logísticos, al igual que hablamos de los procesos en recursos humanos, ¿no? En líneas generales. Ok, sí. En la parte de gestión de recursos, o bueno, ha llamado gestión de desarrollo de recursos humanos, es muy buena la propuesta que nos dan, ¿no? En cuanto al coaching, al mentoring. Sin embargo, en la parte pública todavía existe esa debilidad en el tema de que los recursos humanos no son bien ubicados de acuerdo a su potencial público. Y si bien es cierto, se forman dentro de la experiencia que ganan en las instituciones, muchas veces por la parte política que entra, llega a ser el personal con mayor conocimiento como una amenaza para ciertas gestiones. Claro. Entonces, nunca se va a llevar a cabo o se va a llegar a concretizar de tener por recursos humanos con toda la experiencia y que realmente deje su potencial en los lugares que deban estar. ¿Y eso qué conlleva? A que las entidades tengan recursos humanos con menos experiencia, con menos capacidades, por las múltiples rotaciones que se dan. Entonces, sí, vamos a tener esa debilidad siempre. Desde los años 90, Arroyo ya en CIES se hacía toda una discusión sobre el tema de recursos humanos y una de las grandes debilidades desde los años 90 hasta la actualidad es que en el Perú no existe línea de carrera en salud. Como no existe una línea de carrera, se ha intentado muy tímidamente crear como si fuese línea de carrera el hecho de que uno sea
profesional de primer nivel, segundo, P1, P2, P3, y ahora que por año de servicio le pagan un plus. Pero línea de carrera no es solamente la parte económica, línea de carrera es la posición en la organización. Entonces, por ejemplo, usted médico de posta, enfermero de posta, qué sé yo, usted ha hecho maestría, doctorado, ya no debe estar en la posta, lo voy a ascender a otro nivel de carrera y vamos a convocar un concurso para cubrir esta plaza que comience desde cero. No existe eso en salud actualmente. Existe un tema, a esto es lo que muchas veces se ha reclamado con el tema de meritocracia. Lo que pasa es que esto se vuelve desmotivador, probablemente cuando hablemos del tema de teorías motivacionales, se vuelve desmotivador porque las personas no están donde deberían estar. Y a eso se complica con lo que usted ha mencionado, que es el tema de política. Entonces, pues las personas no están donde deberían estar porque no existe una reglamentación de línea de carrera ni en el Ministerio de Salud ni en E-Salud. No existe ese tema. O sea, lo máximo que existe es que si usted hace una especialidad puede emigrar a un hospital. Sí, pues, pero más allá de ello ya no asciende más. O sea, para que usted sea jefe de un servicio, por ejemplo, no es que usted es el mejor. Para que usted sea jefe de anestesiología no es porque usted sea el mejor anestesiólogo, sino porque es amigo del director o es un cargo de confianza político. Y entonces, lógico, el mejor anestesiólogo dice yo, que diseño, hago protocolos, hago todo, ¿por qué no me ponen de jefe? Yo mejoraría el servicio. No, es que tú no eres amigo, tú caes antipático, tú eres amigo del jefe. Y eso quita, eso es línea de carrera realmente. O sea, más allá del sueldo, es en línea de carrera. En tanto todavía exista en MINSA y en Salud los cargos de confianza, mal llamados cargos de confianza, perdemos las capacidades, deberían ser concursables los cargos. Y por concurso, entonces se ve ya la línea de carrera de ascenso y promoción. Se está trabajando muy tímidamente en eso. Servir va a abrir las puertas a eso. O sea, Servir está abriendo las puertas a eso. Usted asciende, pero también usted desciende, dice Servir. O sea, usted va a ir ascendiendo y va a ganar más plata y va a ganar más nivel en la medida que usted siga capacitando. Pero si usted deja de capacitarse o comienza a cometer errores, va a ir descendiendo hasta el punto que podemos despedir. La nueva ley aplica eso, y eso está dentro de las teorías que ya vienen diseñándose desde los años 90. Lo que pasa es que el Perú tímidamente avanza en eso por un tema político, ¿no? Por un tema político fundamental. Pero sí, esto que hablamos, esto que hablábamos desde hace 10 años, conversábamos sobre estos temas, antes se veía como una utopía irrealizable, ¿no? Yo tenía la oportunidad yo enseño maestría, enseño doctorado, yo tengo alumnos de maestría y doctorado que son de la posta de Chumbivilca, de la posta de Angasmarca, de la Punta del Cerro, y entonces en algún momento pienso y digo, después de que termine su doctorado, ¿qué piensa hacer en su vida? ¿No? Seguir en mi posta, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo ha sido considerado? ¿No? Y efectivamente, y vamos a ver de repente que alguien asume una gerencia, una dirección de un hospital o regional, qué sé yo, y que no tiene ni maestría ni doctorado. Y no tiene una formación, tampoco especialidad, tampoco tiene cursos en gestión, pero no está donde tiene que estar. Eso pasa muchas Y veces. aún todavía me parece que sigue siendo utópico, ¿no? O sea, si antes a 10 años era utópico, aún todavía queda eso, porque las mismas normas que salen del nivel central te indican, por ejemplo, en los casos de residencia médica, están los famosos nombramientos que lo hace el Ministerio de Salud. Sin embargo, ¿qué te dice? Tienes que tener 5 años de inamovilidad para el médico y para los demás profesionales que quieran hacerlo. Y luego tienes facilidad para que puedas hacer tu residencia, pero con la condición de que tú retornes a tu centro de origen. Entonces, como usted dice, salen de Patá, salen de Bolívar, médicos, profesionales que quieren especializarse, y ahora, ¿el problema cuál es? Combinados a 5 años, tienen que retornar a su establecimiento de salud. Entonces, una parte es que no nos ayuda la normativa. Pero sí, todo eso es medible, ¿no? ahí tímidamente vuelvo a repetir, digo, cuando digo tímidamente porque deberían las cosas hacerse como deben ser, pero tímidamente hay una gran mejora. Hace unos días diría yo, sí, días, ahora ha sido más de 15 días, ha salido la nueva norma publicada de CONAREM en el peruano, firmada por Ollantumal, el presidente la ha firmado, donde ha hecho una cosa buena por la residencia y una mala por la residencia, ¿no? La mala es que ahora ya para graduarse de especialista ya no se requiere de tesis, ¿no? O sea, usted pasa 3 años, terminó sus 3 años y saca su título automáticamente. Esa es, digo, la mala, porque a nadie le va a interesar hacer investigación en el Perú en especialidad. La buena es que dentro de ese mismo decreto supremo que sale de norma con la AREME dice que ahora ya no va a retornar a su lugar de trabajo. O sea, ahora aquel que hace su especialidad ya, de acuerdo a su especialidad, será retornado al nivel de jerarquía que le compete. O sea, si por ejemplo yo estoy en la posta de Angasmarca y decidí hacer anestesiología, yo no voy a retornar a Angasmarca a devolver mis 3 años como era antes. Yo lo que voy a hacer es voy a retornar al hospital de mayor nivel de la zona.
de la región, de de esa región. nuestra región. Así es, Pero bueno, donde me eso corresponde. funciona bien. Ese es lo mejor que acaba de sacar la presidencia. Está firmada por Ollantumala, el ministro de Educación y el ministro de Salud, está en el peruano. Hace unos 15 días, como digo, es bueno porque, claro, nos va a hacer... Ahora, el gran problema es cómo tapamos también los recursos que se van, ¿no? O sea, si yo envío a un especialista y ese especialista no va a retornar a mi posta, me estoy quedando sin un médico en la posta. Tengo que convocar inmediatamente un concurso para llenar esa plaza con otro médico general. Pero eso es una estructura terrible porque el Estado tiene una planilla muy grande. Sí, se Y aprecia. como tiene una planilla muy grande, ya no quiere hacer contratos, por eso quiere pasar todo a servir, porque nombramientos es un forado muy grande para el sistema de salud. O sea, también hay que, miremoslo no solamente desde el aspecto ciudadano o del usuario, sino desde el aspecto Estado. El gobierno, el Estado, ya no tiene más plata para ingresar la planilla. Y mucho más cuando le estamos pidiendo aumentos y pedimos otro tipo de sueldos. Entonces, yo te aumento, dice, pero ya no puedo contratar más personal. Entonces, como ya, porque contratar más personal o nombrar personal, o sea, el nombramiento significa que va a mantener el forado económico durante muchos años. En cambio, si yo lo contrato, lo paso a servir, yo puedo medir. Si tú te esfuerzas, te sigo pagando. Si no te esfuerzas, te vas a tu casa y contrato a otro. En cambio, el nombramiento me impide evaluarlo y ya me impide también cambiarlo por alguien que tenga mejores capacidades. Es todo un esquema que va desde la parte financiera, que de repente en su momento, cuando veamos la parte financiera y costos, vamos a comprender un poco también cómo se maneja el presupuesto a nivel nacional y a nivel de regiones. Sí. Ok, no sé si Otro algo. tema. Sí. Particularmente, doctor, en el tema de a veces escoger entre una persona confiable y una persona preparada. Le digo yo porque, bueno, ocupado un cargo también de gerencia, es muy difícil, porque a veces uno, por tratar de escoger en su equipo de gestión personas que tengan no solamente aptitudes y aptitudes, escoges personas que te hacen un autogol a la institución, no se compenetran ni con la visión ni con la misión de la institución, y en lugar de ser unas personas que trabajen en pro de su institución, no son muy individualistas, y definitivamente con ese tipo de personas, por más calificados que están, son totalmente disfuncionales, no trabajan en equipo y no se puede trabajar con ellos. Entonces siempre uno a veces tiene que escoger de lo que tiene, ¿no? El abanico de posibilidades, lo que más adecuado. La Bien. confianza también es muy importante, ¿no? La lealtad no al jefe, sino a la institución. Es totalmente correcto lo que usted dice. Los dos criterios que usted mencionaba, los dos son condiciones necesarias y suficientes, los dos. O sea, por separado, lo ideal, claro, por supuesto, lo ideal es tener una persona sumamente leal, confiable a la institución y que a la vez esté competentemente preparada. Es lo ideal, pero muchas veces encontramos dos extremos, ¿no? Aquella que está sumamente preparada pero es totalmente desleal, está jugando su propio partido, y aquella que es sumamente leal pero no está competentemente preparada y se convierte prácticamente en un felipillo nada más del tema. Entonces, para solucionar, volvemos al tema inicial que preguntaba justamente la señorita. El tema inicial es, para solucionar ello, es que el Estado ya tiene que establecer una línea de carrera. Si yo tengo una línea de carrera, voy a formar personal clave no solamente en el lado de competencias aptitudinales, sino competencias actitudinales. Por ejemplo, cuando se convocó al concurso de gerentes públicos, se trabajó con el Assessment Center, que es para medir aptitudes de equipo, trabajo en equipo, liderazgo. O sea, ¿quiénes deben ser los líderes? ¿Quiénes deben ser los jefes? Los líderes, los jefes deben ser aquellos que tengan liderazgo, aquellos que saben trabajar en equipo. ¿Y cómo los mido? A través de talleres, a través de medidas, y los voy formando, o sea, voy formando semilleros, casi como la selección brasileña de fútbol. La selección brasileña de fútbol no muere con sus líderes. O sea, ya pasó una época de Bebeto y entró un Neymar y entró un Romario. ¿Y por qué? Porque ellos siguen formando semilleros desde que son niños, los hacen jugar. Igual pasa en el sector salud. Si es que yo quiero tener gente leal y confiable, leal y con competencias, yo tengo que irlo formando desde que entro, desde que lo selecciono, ya tengo que ir pensando en eso, como gestión. Pero lamentablemente el Estado dice, no, contrata, ¿no? Y si son del partido de turno, contra el partido de turno, y lamentablemente esos partidos de turno son leales a ese partido de turno, y cuando cambia, se vuelven enemigos del nuevo partido, y si tienen competencias, entonces comienza el gran problema. Pero es que el Estado no tiene un plan de carrera. Eso es lo que muchas veces Guzmán y Arroyo critica mucho acá en el Perú, en sus libros que hablan de recursos humanos, hablan mucho del tema de que en el Perú no hay un plan de carrera de formación realmente del talento humano. No existe ese plan de carrera y por tanto ahí es donde viene. Entonces cuando a uno le dan un cargo, uno no sabe con qué gente contar, porque no hubo una formación. Si hubiera una formación de competencias y de actitudes de honestidad y lealtad, entonces yo podría decir de cualquiera de ellos puedo contar. Es más, quiero contar con todos, que sería lo ideal. En la práctica no siempre es así, no siempre es así, y uno cuenta con lo que usted acaba de mencionar. ¿Ok?
Muy bien, muchísimas gracias.